espiritual. Siempre los judíos tenían por costumbre utilizar un lenguaje y poner parábolas, poner en sentido figurado para dar a entender única y exclusivamente la necesidad que el hombre tiene, la necesidad que aquel que ha llegado a conocer a Dios, porque hay que ser claro, no todos tienen hambre y sed de Dios. Es más, hay personas, hermanos, amigos, quiero hablarle la palabra de Dios. No, ahorita estoy ocupado. Hay otros que dicen, venga mañana, bendito sea el Señor. Hay otros que, bueno, sí, oyen la palabra, pero especialmente el tener hambre, el tener sed a Dios, es especialmente para los hijos de Dios. Y si usted en esta tarde no ha conocido al Señor, porque no hay otro error que dice San Juan 1:12, aleluya, dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que no todos son hijos de Dios. Hay personas que dicen, no, yo soy hijo de Dios. Hay que aclarar que generalmente el mundo, las personas solamente son creación, mas no son hijos. ¿Cuándo vienen a ser hijos? Cuando el hombre ha oído atentamente el mensaje de arrepentimiento, ha proclamado, aleluya, que necesita a Dios como Señor y Salvador, se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, según el libro de Romanos 5:5, dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que el Espíritu Santo inmediatamente ingresó en nuestra vida desde el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y es ahí donde empieza un punto de partida, donde usted y yo vamos a empezar a tener hambre y sed de Dios del cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Y ciertamente acotando lo que usted decía, amado pastor, de que hay momentos en los cuales no solamente los judíos del Antiguo Testamento, sino aún el mismo Jesús muchas veces expresó muchas revelaciones a través de parábolas. Y una de las cosas que cuando aquí nosotros vemos en el Salmos 42, se toma el nombre de un siervo. ¿Un siervo? ¿Qué era un siervo? Un siervo era un animal, como muchos le conocen en Sudamérica o en otros países como el venado, gloria sea el nombre del Señor, de tal forma de que cada uno de ellos eran animales los cuales habitan en las sabanas, en las montañas, pero había algo, este animal podía abstenerse de alimento, este animal podía abstenerse tal vez de muchos días de comer, pero de la sed, es decir, del deseo de llegar a la fuente, de llegar a un arroyo, a un abrevadero, era algo de tal forma de que muchas veces su propia integridad, es decir, su propia vida, este animal la pone en juego. Ahora, ¿qué quiere decir con relación al ámbito del creyente? Cuando este salmo emplea aquí el capítulo 42, está hablando de alguien que no solamente tenía sed de la presencia de Dios, amén, sino que también alguien que no quería algo material. Nosotros cuando nos encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 26, el verso 9, Isaías era un hombre en el cual en el capítulo 6 vemos que a pesar de que él era un profeta, cuando llegó a ver la gloria del Señor, se dio cuenta que ni siquiera había alcanzado y que era un hombre inmundo que habitaba en pueblo de labios inmundos, y aún así había visto el Rey de Gloria. De tal forma de que este hombre, cuando ve esa manifestación de gloria, Isaías ve la forma como las faldas llenaban el templo, y de una forma sobrenatural, Isaías ya no se conformó con el mismo tiempo que tenía en oración, la misma manera, sino que ya Isaías va a algo más profundo. Y es ahí donde nosotros nos encontramos en el capítulo 26 y el versículo 9. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Dice: con mi alma te he deseado en las noches, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicio tuyo en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es decir, Isaías, conocido de este profeta, se lo conoció como el hombre apasionado por Dios. Como el profeta, aquel hombre en el cual no solamente tenía la revelación, sino que se desvelaba, porque a él le podía faltar cualquier cosa menos la presencia o la revelación de Dios, que es lo que hoy en día, algo que usted decía, amado pastor, muchas veces nosotros hemos dejado. Hay momentos en los cuales nosotros todos podemos decir que tenemos o servimos a Dios, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la relación? Ciertamente estoy viviendo en un confort o he desarrollado mucho más allá de lo que significa tener sed de la presencia de Dios, pastor. Algo tenía que haber en cuanto a lo que era el siervo, que es un sinónimo de lo que es, amado hermano, un venado.
suele pasar que cuando en el tiempo de verano este animal dice que llega un tiempo en su celo, es decir, cuando él se quiere aparear con una hembra, ¿qué hace? Entonces dice que emana de él un sudor, y ese sudor se convierte en su peor enemigo. ¿Por qué? Porque lo que despide hace que los depredadores, recordemos que los ciervos en el campo o en la selva están, alabado sea el nombre del Señor, están habitando en medio de enemigos como los leones, como los tigres, como las hienas y aún las serpientes. Y entonces cuando ellos, aleluya, están en ese tiempo, en el tiempo de verano, para poder aparearse y poder tener crías, es lo que pasa. Entonces, cuando ellos, para poder evitar ese olor que despide su cuerpo, entonces ellos buscan las corrientes. Aplicándola al ámbito espiritual, recordemos que 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué suele suceder en el reino animal? El león tiene una definición. Cuando el león va a cazar, o la leona, que es la que caza mayormente, ¿sabe qué sucede? Cuando ve la manada, si es posible, de los ciervos, solamente pone la mirada en una sola presa. Y obviamente muchas veces busca las que están enfermas, muchas veces busca las que están debilitadas. ¿Por qué? Porque ellos saben que en esto tienen ventaja. Y entonces, ¿qué sucede? Espiritualmente, ahora, así como el ciervo de su sudor que sale de su cuerpo despide, aleluya, un olor, de la misma forma, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, bendito sea el nombre del Señor, dice que él encuentra dos leyes: la ley del espíritu y la ley, aleluya, carnal, que es la naturaleza pecaminosa. ¿De dónde sale muchas veces? ¿Por dónde se le abre puerta al adversario? ¿Por dónde se le abre puerta al diablo? Cuando muchas veces somos o todavía le estamos dando rienda suelta a nuestra concupiscencia, tal vez en el engaño, tal vez, aleluya, en un vicio, bendito sea el Señor. Y entonces el adversario tiene oportunidad. ¿Para qué? Para entonces meternos en una presión. Porque el Salmo 42, el motivo por el cual David, el escritor, que era los hijos de Coré, ¿sabe qué pasa? Ellos declaran en el versos, bendito sea el Señor, en el verso 9 del 42, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Lo que da a entender el Salmo es que el motivo por el cual, aleluya, este salmista, este adorador tenía sed de Dios, era porque el enemigo, amado hermano Luis, lo había metido en una trinchera. Estaba atado, estaba atrapado, pero este salmista tenía en su espíritu que de la única forma de poder salir ahí era solamente a través del respaldo o del agua de Dios, que es sinónimo de la palabra, sinónimo de Cristo o del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y ciertamente cuando tocamos en el Salmo 42 y habla sobre los hijos de Coré, cuando menciona y manifiesta la Sagrada Escritura, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando utiliza esta analogía, cuando utiliza este ejemplo, esta expresión, este autor de este salmo, nos vamos a dar cuenta de que era tanto el lugar, es decir, aún su propia integridad física, él no le pedía al Señor que le diera abundancia, que le diera alimento. Lo que él estaba diciendo en ese momento era con relación a lo que usted decía en el capítulo 42, versos 9. Cuando le dice por qué lo había desamparado. Es decir, es como cuando David llegó a un momento que él llega a pecar delante de Dios. David en un momento le dice, bueno, de mí puedes quitar todo, que si el reino lo que es, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, para David había sido tan importante y era tan importante habitar que el Espíritu de Dios, que la presencia de Dios estuviese en él, porque el que tiene la presencia del Señor, el hombre o el creyente que anhela esta presencia, así como el siervo, así como cuando nosotros, es decir, humanamente, amado pastor, nosotros podemos abstenernos de alimento. Puede ser un día, 2 días, 3 días, 4, etcétera, conforme el Señor fortalezca.
Pero mantenerse durante un tiempo bastante prolongado sin agua, nuestro cuerpo comienza a sentir ciertos estragos, comienza a tener cierto tipo de falencias, debilidades, dolores y un sinnúmero de cosas. De tal forma de que cuando este hombre, hablando sobre los hijos de Coré, emplean esta palabra manifestando de que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, ellos le estaban diciendo, Señor, así como este animal cuando está sediento, cuando por un tiempo de sequía, o tal vez porque hubo una gran depredación, tal vez porque está a punto de perder su vida, pero a pesar de eso, él lo que quiere es saciar su sed. No había nada físico que llegara a llenar, ni tampoco que llegara a satisfacer el deseo de este autor, de este salmo, sino la presencia del Eterno. Amén. Razón por la cual muchas veces como hijos de Dios o como servidores del Señor, lamentablemente no se aprecia esa agua que Dios tiene, que es sinónimo, valga la redundancia, de lo que es el Espíritu Santo. En una ocasión, en el libro de San Juan, capítulo 7, versos 38, dice la palabra que en el último y el gran día de la fiesta, o sea, los judíos tenían por costumbre y por ley, había 7 fiestas que se celebraban anualmente y había 3 fiestas de las cuales los judíos venían de todas partes, se reunían en Jerusalén porque el propósito era de adorar a Dios. Obviamente, cuando Jesús se manifestó, sabemos que todas las fiestas apuntaban a Cristo. Cristo, para llamarle la atención porque había una sequedad espiritual cuando Jesús llegó. Recordemos que 400 años, desde Malaquías hasta Mateo, no había habido palabra de Dios. Los que habían sobrevivido en ese entonces en cuanto al agua espiritual eran pocas las personas. Pero cuando Jesús llega hay una sequedad, hay un desierto, aleluya, donde no había presencia de Dios, donde no había voz de Dios. Entonces Jesús, para dar a entender el propósito del que Él era el autor de la salvación, Jesús se pone en pie en el gran y el último día de la fiesta y se para y dice que levanta la voz, alabado sea el nombre del Señor. Levanta la voz y dice, si alguno... Para las personas que dicen, esos hermanitos son gritones, alabado sea el nombre del Señor. Si cuando la gente hace campaña política, si cuando la gente da un discurso militar, un discurso de filosofía, hermano, la gente lo hace con pasión, aleluya. Y es para esta tierra, aleluya. Cuanto más, se trata de la salvación, aleluya. Se trata de la vida eterna. Se trata, alabado sea Dios, de compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dice, si alguno tiene sed, mire, no lo dice Pablo, no lo dice ningún profeta menor, no lo dice, aleluya, tal vez un patriarca, no, lo dice el mismo autor, el mismo que se presentó a la samaritana como el agua de vida, bendito sea Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí, y dice, y beba. ¿Qué es lo que tiene que beber? Alabado sea Dios. Tiene que beber de su amor, de su gracia. Tiene que beber de la sangre de Cristo. Tiene que beber, aleluya, hablando figuradamente del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y que hasta ahora, hasta toda la saciedad, según Hebreos 7:25, amado hermano Luis, dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por los creyentes, por aquellos que aún, aleluya, por la opresión del enemigo, por distintas circunstancias. Muchas veces nuestra vida se ha quedado seca, alabado sea Dios, y en esta tarde hay bendición de Dios. Dice, y beba. Como dice la escritura, como dice que escritura, esta palabra, la Biblia, que tiene 66 libros, alabado sea Dios, capítulos y versículos, que cuando usted lo lee, alabado sea Dios, hay gente, hay ateos, amado hermano Luis, que han querido leer la escritura, pero para rebatir, para contradecir. Pero ¿qué sucede? Han terminado, aleluya, recibiendo esta agua. ¿Por qué? Porque esta es la que salta para vida y vida eterna. Gloria a Dios. Y una de las cosas que nosotros muchas veces no necesitamos, amado pastor, de presentarle a alguien y decirle, mira, esta es la palabra de Dios, porque ella misma se presenta como la palabra del Señor. Sí. Y otra de las cosas que no solamente cuando usted manifestaba hace un momento, de que hay momentos en los cuales las personas dicen, bueno, estos hermanitos son los... Pero es menester tocar algo.
Hay un momento en el cual, como usted decía, cuando alguien es apasionado, cuando tú tienes ese deseo, cuando tú vienes y entiendes de que el que está del otro lado, que el que está en la otra esquina, que tal vez está pasando por ese lugar, aparentemente tiene tiempo para todo menos para el Señor. Es una persona que tiene sed de la vida espiritual, pero aún así no se da cuenta. Busca de un lugar, busca en otro lugar, pero no busca la fuente de vida eterna. No busca aquel en el cual puede darle, saciarle esa sed. Cuando Jesús le habla a la mujer samaritana, y lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Jesús le dice que si volvía a sacar agua de ese pozo, iba a volver a tener sed. Amén. Pero hay una diferencia cuando ella viene y se da cuenta y le dice: si tú me pides a mí que yo te dé una agua, jamás tendrás sed. Y es lo que hoy en día, es decir, el mundo se está perdiendo porque tiene una sed, pero no física, sino espiritual. El creyente se debilita muchas veces porque la sed que tiene él no es física, sino espiritual. Porque no hay nada más delicioso que poder deleitarse, que poder tener hambre y sed por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, por buscar el rostro del Señor. Porque cuando tú tienes sed de la palabra del Señor, no solamente vas a conformarte con un tiempo corto en oración, en ayuno, en vigilia, sino que vas a anhelar siempre estar en sus atrios. Siempre estar en la presencia de Dios. Y cuando nosotros nos encontramos, mire que no lo dice solo un capítulo del Salmo. En el Salmo 63, en el verso 1, mire lo que dice aquí, hablando David. Es decir, no habla los hijos de Coré únicamente. Aquí está hablando ya David. Directamente dice en el Salmo 63, 1 dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierras secas y áridas donde no hay aguas. Es decir, David le dice aquí: Dios mío, es como cuando alguien le dice: Padre, Padre, Señor, aquí estoy yo, Dios mío, me siento en un desierto. Sabemos que en este momento estoy atravesando algo fuerte. Me siento sin fuerza, me estoy debilitando. Pero cuando nosotros venimos a la fuente de agua de vida que salta para vida eterna, amado Pastor Marco, nosotros vamos a encontrar, conforme dice Isaías en capítulo 55 mismo, que todo aquel que tenga sed venga y beba él gratuitamente. Amén, gloria a Dios. Del agua de vida. Es decir, Jehová dice: no, esto no te la vendo, te la doy gratis, pero tienes que tener sed de mi palabra y de mi presencia. Hay muchas personas, yo me recuerdo, amado hermano Luis, tenía aproximadamente unos 14 años. Me encontraba por el lugar del Empalme, en un campo, estaba trabajando. Y en una ocasión me recuerdo que yo levanté mis ojos al cielo y las lágrimas se me salieron. Y yo pregunté: si tú existes, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque hay un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros mayormente anhelamos buscar de Dios, cuando nos encontramos en momentos difíciles, momentos críticos. Y algo que se dialogaba acerca de la mujer samaritana. La mujer samaritana tenía un problema. A pesar de que esta mujer, mire lo que dice San Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, ella dice. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. Dice: nuestros padres adoraron en este monte. O sea, la mujer samaritana estaba adorando en ese monte. Pero había un problema. La verdad es que hay personas que tienen años, unos tienen 40, 50, 15, 20. Y entonces tal vez se sienten como en aquella ocasión: ¿dónde está Dios? Pero Dios estaba oyéndome. Solamente que todavía, alabado sea Dios, no había llegado el momento, el tiempo, porque el tiempo lo pone Él. Entonces esta mujer adoraba. La pregunta es, mi amado hermano, mi amado amigo, hay unos que ya no sienten el respaldo de Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano Luis? Porque están como el libro de Jeremías 2:13. Jehová dice: me dejaron a mí fuente de agua viva. Hablando del creyente primeramente, hay creyentes que ya no sienten ríos de agua viva. ¿Sabe por qué? Porque muchos ya dejaron el primer amor. Dejaron de adorar a Dios como al inicio lo hacían. Algo me pasó, amado hermano Luis, el día domingo en el aniversario de nuestro amado pastor Jorge. ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Llegué a las 11 de la mañana y entonces cerré mis ojos y empecé a alabar a Dios.
Amén. Sucede que el Espíritu Santo rápido me dijo, mira, vienes hasta tarde y me vas a entregar una alabanza, como dijo por ahí un predicador, guachi guachi, una alabanza flaca. Y entonces el Espíritu rápido me trae que dice que David alababa y danzaba con toda su fuerza. Y entonces, hermano, cerré mis ojos y empecé a adorar a Dios, como dice 1 Corintios capítulo 14, que si alguno canta, hágalo en el Espíritu, pero hágalo también en el entendimiento. Y entonces, hermano, ese día fue glorioso, el culto, la alabanza en aquel último día de aniversario. Y hermano, recibí la bendición de parte de Dios. Suele suceder que hay personas que saben que están apagadas, van a los cultos, se van a dormir. No estoy criticando, estoy diciendo verdad, porque eso es lo que está sucediendo. Hay gente que solamente se ha enseñado a congregarse un día, 2 días a la semana. Hermano amado, ¿cómo usted desea que los ríos de agua de vida fluyan en su vida? La bendición venga. Hermano, si usted ha dejado el primer amor, debe volverse. Ahora, volviendo a lo de la mujer samaritana. Tal vez usted dice, yo estoy adorando a Dios, pero la mujer samaritana estaba en un lugar equivocado, estaba adorando equivocadamente, porque la mujer tenía 3 problemas. Uno de ellas era que ella era enemiga de los judíos. Primer problema, enemistad. Segundo problema era que ella tenía 5 maridos y el que tenía no era de ella. Es decir, adulterio. Adulterio. Tercer problema, estaba adorando, pero no estaba adorando al Dios que hizo los cielos y la tierra. Estaba adorando, lamentablemente, algo equivocado. Por eso es que cuando Jesús llega, le dice a Jesús, porque Jesús le declara, si tú conocieras el don y quién es el que te pide, tú le pedirías a él y él te daría una agua que salta para vida eterna. Gloria a Dios. Y cuando nosotros nos encontramos, mire que algo que usted decía, amado pastor, con relación a lo que es la adoración. Es decir, cuando alguien tiene sed de esa presencia, cuando habla el Salmo 42, de tener sed, así como el ciervo, así como este animal. Es decir, comparándolo de una manera analógicamente, el creyente o el hombre de Dios, cuando viene y se acerca al Señor, a las fuentes de agua de vida, no solamente va a recibir el oportuno socorro, sino que cuando nosotros queremos y tenemos sed, nos damos cuenta que la palabra del Señor menciona en el Salmos capítulo 140, y gloria sea el nombre del Señor, 143, 6, dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Es decir, cuando usted decía hace un momento que por un momento nos estábamos gozando, estaba alabando, pero llegó un momento que el Espíritu le dice, amén, no es la manera, no es la forma. Amén, gloria a Dios. Necesito que te sumerjas más para así que puedas ser más. Es decir, en pocas palabras, sumérgete en mí. Esa sed, eso no solamente está como que, es como cuando de repente nosotros humanamente, amado pastor, tenemos sed y tomamos cola. La sed momentáneamente, la cola nos quita la sed un momento, pero vamos a seguir teniendo sed. Porque lo que realmente nuestro cuerpo necesita se llama agua. Y es lo que nos quita la sed, es lo que nos hace que nosotros, aún la composición de nuestro cuerpo, la tercera parte es agua. Es decir, cuando nosotros nos encontramos en la Biblia, y aquí el salmista también dice que así como tierra sedienta, como tierra árida, extendía a él sus manos, reconociendo de que cuando lo adoraba, no solamente iba a descender algo especial, no solamente iba a descender fortaleza, no solamente iba a descender consuelo, no solamente iba a descender, alabado sea el nombre, fe, sino que iba a descender una llenura, un abrazo, un levantamiento, es decir, un renuevo en medio de ese desierto iba a florecer. Como dice la palabra del Señor, así como en el desierto el pueblo de Israel brotó agua de la peña y la bebieron, así mismo cuando nosotros extendemos, dice el salmista, extendí mis manos a ti y como tierra árida y sedienta de ti, de tu presencia, recibí, porque sé que tú me responderás. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros no hemos visto, no hemos entendido. Que cuando alguien viene y se acerca al Señor con el deseo, con el fervor, con ese anhelo íntimo del corazón, nosotros no solamente vamos a encontrar problemas, no solamente vamos a encontrar que la adversidad es mayor, no. Vamos a ver que hay una esperanza y hay una salvación, como lo hizo la mujer samaritana. Tenía 3 problemas. Habían 3 cosas que lo separaban de la verdadera adoración. Pero cuando ella le dijo, dame de beber de esa agua, amado pastor, las cosas cambiaron.
Cuando le dijo Jesús, lo primero que el Señor le dice, bueno, voy a ver si realmente tú quieres estas aguas. Principio 1, el que desea el agua, amado pastor, tiene que hablar verdad, Amén. reconocer su condición. Amén, gloria Eso a Dios. hizo la mujer samaritana, amado pastor. Así es. Y el desenlace fue glorioso pues, para la mujer samaritana. Dice que ella deja el cántaro, se va a la ciudad y empieza a decirle, hay uno que me ha dicho la verdad. ¿Quién era? ¿El obrero Luis? ¿El pastor Marco? No, es Cristo. Cristo, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿De quién te estamos hablando? ¿A quién te estamos presentando? Ahora, como personas que tienen a Jesús en su corazón, ahora te estamos presentando, así como la mujer samaritana, y dice que vinieron muchos. Y entonces cuando ellos oyeron al Mesías, entonces ellos dijeron, ahora ya no solamente creemos por la evangelista samaritana, sino que ahora creemos por lo que Él verdaderamente nos ha dicho. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, llega un punto en el Salmo 42, llega un punto en el verso 11, este adorador dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Mire, estaba abatida su alma, estaba turbada su alma. Y dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cosa que muchas personas no lo hacen. Es triste ver en este tiempo cómo hay personas que les sucedió un inconveniente, tal vez lo criticaron, lo murmuraron y ya no quieren predicar, amado hermano. Ya no quieren pastorear. Hay por ahí, alabado sea el Señor, lamentablemente hay personas que se están quitando la vida porque están en una presión, pero no es la solución dejar el ministerio, no es la solución quitarse la vida. No es, en una ocasión un hermano dice que no había ido al culto cuando de pronto el enemigo le mostraba, mira esa soga, cuélgate de ahí. Hay gente que está así, amado hermano, y personas con Biblia, alabado sea Dios. Pero no es, escúchame bien, amado hermano y amigo, no es la mejor decisión. Eso es de cobarde. El único que se quitó la vida fue Judas. Usted y yo, el Señor, en momentos críticos, ha determinado no desampararnos ni dejarnos. El salmista tiene que decir, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. Y otra de las cosas, amado pastor, de que en qué momento nosotros llegamos a esta etapa, dice la Biblia en el libro del profeta Amós, uno de los profetas menores, en el capítulo 8, el verso 11. Dice, esta es una declaración de que el Señor llegará día que el hombre dice tendrá hambre, tendrá sed, pero no será de algo físico, sino de oír esta palabra. De que una vez más venga esa presencia gloriosa, que esa presencia hermosa que la cual el Señor nos ha dado, que es a través de su Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros, como yo le decía hace un momento, vale la redundancia, cuando no hablamos con verdad, no reconocemos, mire que el Señor dice, mira, vuélvete y mira a dónde has caído. Cuando habla de la sed, cuando habla del sediento, de alguien que realmente, usted decía hace un momento, muchas veces la depresión viene, sí, pero eso significa de que ha tenido sed pero no ha buscado el agua de vida. Amén. Cuando viene de repente la desesperación, la angustia, sí, me he apoyado del brazo humano, mas no me he apoyado del que tiene la respuesta. Por eso es que cuando nosotros nos encontramos, y le doy lectura con esto, el versículo que le decía Amós capítulo 8 verso 11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Se da cuenta, amado pastor? Por eso en esta tarde, amado hermano, el propósito de cada día, de las diferentes programaciones, de motivarte, de exhortarnos unos a los otros, porque esta palabra no solamente le habla a usted, también nos habla a nosotros. Amén, y nosotros nos gozamos. ¿Sabe por qué razón? Porque esta palabra dice que aquel que la recibe es dulce como la miel. Y si nosotros que tenemos sed de esa presencia, le digo algo, amado pastor, nosotros no nos queremos quedar cuando Él venga y nos llame. Imposible. Imposible. Entonces,
Cuando usted quiere y está esperando a su amado, como dice la Biblia, al amado de las naciones, usted va a entender que lo primero que debe tener usted para vivir en santidad, en obediencia, para tener una vida en sujeción a su pastor y a las personas que le presiden, usted debe tener sed de la presencia de Dios, debe tener hambre de su palabra, hambre de su presencia, debe tener algo que motive de que usted llegue a esas fuentes de aguas de vida. Por eso en esta preciosa tarde, amada iglesia, le animamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a usted que nos está viendo, amado consiervo del Señor, ministro de Dios. Dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto está cercano. Deje el impío su mal camino y vuélvase al Señor. Si usted y yo queremos oír esa voz, tenemos que tener hambre y sed como el siervo brama por las corrientes de las aguas. En esta tarde, gloria sea el nombre del Señor. Le bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues en esta preciosa tarde se despide su amado hermano Luis, también nuestro amado pastor. Pues ahí le dejamos para que también se esté despidiendo de cada uno y recordándole, si Dios, el Señor no ha venido, el día lunes nos volveremos a encontrar en esta programación maravillosamente. Gracias damos a Dios. Dios les bendiga.